31 datos de la historia del cristianismo en el Imperio Romano. El crecimiento del cristianismo desde su oscuro origen, cerca del año 40 después de Cristo, cuando contaba con menos de 1000 seguidores, hasta convertirse en la religión mayoritaria de todo el Imperio Romano en el año 400, es uno de los hechos históricos religiosos más trascendentales en la historia de la humanidad. Mucho más al comprobar que el cristianismo es la religión con mayor número de adeptos, contando con 2.200 millones de seguidores en la actualidad. El cristianismo surgió en Judea cuando esta región histórica del cercano oriente era una provincia del Imperio Romano. A partir del ministerio de Jesús de Nazaret y del apostolado inicial de sus 12 apóstoles y de Pablo de Tarso, se difundió velozmente por la Roma imperial hasta convertirse en la religión oficial del imperio en el año 380. ¿Cómo surgió y se desarrolló la cristiandad en el seno del Imperio Romano? ¿Cuáles fueron las principales vicisitudes sufridas por los cristianos en el proceso de establecimiento de su religión como la dominante en el mundo antiguo romano? ¿Quiénes fueron los principales personajes históricos que contribuyeron a su difusión? ¿Por qué el cristianismo triunfó en el Imperio Romano cuando muchas religiones antes y después de él fracasaron? ¿Cuáles fueron sus principales factores de éxito? Conozcamos las respuestas a estas preguntas en este video sobre el fascinante tema de la historia del cristianismo en el Imperio Romano. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La persecución de Diocleciano quizá mató a más de 23.000 cristianos. Durante la pequeña paz de la Iglesia, en las últimas 4 décadas del siglo II, el cristianismo creció vigorosamente y para el año 300, los cristianos representaban cerca de un 10% de la población romana. Entre los años 303 y 311, se produjo la persecución de Diocleciano, o Gran Persecución. Varios edictos del emperador abolieron los derechos legales de los cristianos, exigiendo a toda la población el cumplimiento de los ritos paganos. Esta persecución fue la última y más intensa, variando de intensidad entre las diferentes provincias del imperio. Las acciones más violentas se produjeron en las provincias orientales, mientras que en Galia y Britania la represión fue leve. El número de víctimas mortales de esta persecución, según los historiadores modernos, es situado entre 3.000 y más de 23.000. Número 2. Diocleciano quemó vivos a los maniqueos. En el invierno entre los años 301 y 302, el emperador Diocleciano visitó Alejandría, Egipto, por un asunto relacionado con el suministro de granos, y durante su estancia fue puesto al corriente de algunas disputas públicas producidas por los maniqueos. Estos eran seguidores de Mani, un líder religioso parto del siglo III, que fundó el maniqueísmo, una religión con elementos cristianos gnósticos, budistas y del zoroastrismo. El 31 de marzo de 302, después de consultar a su procónsul en Egipto, Diocleciano ordenó quemar vivos a los líderes maniqueos, junto con sus escrituras. Esta fue la primera ocasión en la que una persecución del Imperio Romano implicó la destrucción de textos sagrados. Número 3. Los mártires sufrieron muertes horribles. Los nombres y los restos o reliquias de 36 de las víctimas de la persecución de Diocleciano, 25 hombres y 11 mujeres, fueron preservados por la memoria popular para ser venerados como mártires, alcanzando casi todos una gran popularidad en el mundo cristiano, donde se le dedicaron innumerables iglesias. Estos mártires, originarios de Italia, Francia, España, las islas mediterráneas y varios lugares del cercano oriente, sufrieron muertes horribles. Fermín de Amiens, primer obispo de Pamplona, fue decapitado. Eulalia de Mérida fue golpeada con varillas de hierro y sobre sus heridas colocaron antorchas encendidas. Justo de Trieste fue arrojado al mar con pesos atados a sus pies. Número 4. ¿Cómo el cristianismo cambió al Imperio Romano? Alrededor del año 312, el emperador Constantino el Grande adoptó el cristianismo como su culto favorito, y en el año 380 el emperador Teodosio I declaró el culto fundado por Jesucristo en la religión oficial del Estado romano.
A lo largo del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se fragmentó en una serie de reinos posromanos, dominados en gran medida por los llamados bárbaros. Como resultado, el impacto a largo plazo del cristianismo en el Imperio Romano fue obra del Imperio Romano de Oriente, gobernado desde Constantinopla. La cristianización introdujo una mayor intolerancia religiosa en el Imperio Oriental, y el emperador bizantino Justiniano dirigió un estado mucho más persecutorio. Por otro lado, el cristianismo condujo a una mayor preocupación por los pobres, vulnerables y necesitados, que habían sido básicamente ignorados hasta ese momento. Número 5. El paganismo mezclaba religión y política. La religión grecorromana politeísta tradicional practicada principalmente en las ciudades, que recibe el nombre genérico de paganismo, comenzó su declive en los siglos II y I a.C. Esta decadencia fue interrumpida brevemente por una restauración ocurrida bajo el emperador Augusto, fundador del Imperio Romano, al que gobernó entre los años 27 a.C. y 14 de la Era Común. En el Imperio Romano temprano, la religión era politeísta y local, y se centraba en el bien de la ciudad y no en el individuo. Era una religión cívica entrelazada con la política, y los funcionarios del Estado dirigían muchos rituales religiosos. El respeto por las costumbres ancestrales formaba parte de las prácticas politeístas, y se esperaba que los miembros de la sociedad local participaran activamente en los rituales públicos. Número 6. El cristianismo surgió como una secta del judaísmo. La cultura imperial romana comenzó en el siglo I con la religión arraigada en la ciudad-estado, y luego pasó gradualmente al culto como una elección personal. La voluntad religiosa romana de adoptar dioses y prácticas extranjeras en su panteón significó que, a medida que Roma se expandía, iba ganando dioses regionales que presentaban diferentes atributos, características, experiencias e historias. Sin embargo, la identidad religiosa romana empezó un proceso de separación de su concepción cívica y política, pasando progresivamente a la pluralidad de opciones arraigadas en otras identidades, intereses y necesidades. En ese contexto, el cristianismo surgió como una secta del judaísmo del Segundo Templo en la Judea romana, parte del mundo helenístico del sincretismo del primer siglo de la Era Común, que estaba impregnado por la cultura griega y el derecho romano. Número 7. El cristianismo fue lanzado por Jesús. El cristianismo comenzó con el ministerio de Jesús de Nazaret, un judío que proclamó el reino de Dios y murió crucificado en el tiempo en el que Poncio Pilatos ejercía como prefecto de la provincia romana de Judea. Después de la muerte de Jesús, algunos de sus seguidores proclamaron que había resucitado. El mensaje cristiano fue recogido en los evangelios, en principio probablemente en arameo, pero casi inmediatamente también en griego. Durante el primer siglo de la Era Común, los mensajes cristianos orales y escritos empezaron a difundirse fuera de Judea. Los primeros escritos de autenticidad histórica verificada fueron los del apóstol Pablo, quien habló de Jesús como hombre y como ser divino. Número 8. Las discrepancias del naciente cristianismo con el judaísmo. La dualidad humana divina de Jesús fue objeto de controversias desde el mismo momento en que Pablo escribió sus textos en forma de epístolas. El gnosticismo negaba la humanidad de Jesús, mientras que el arrianismo disminuía su divinidad. Casi desde sus comienzos el cristianismo comenzó a expandirse desde su base judía inicial hacia los gentiles o no judíos. Fue así como Pablo, quien no formó parte del núcleo original de discípulos de Jesús, llegó a ser conocido como el apóstol de los gentiles. La base judía del cristianismo llevó a disputas sobre si los cristianos debían conservar las prácticas culturales esenciales del judaísmo, como la circuncisión. Santiago el Justo, posible hermano de Jesús, fruto de una relación de José de Nazaret antes de su matrimonio con María la Virgen, convocó una reunión cimera, a menudo llamada Concilio de Jerusalén, cerca del año 50 de la Era Común. Esta primera junta de la cúpula cristiana, que no recibe el estatus de concilio, estableció que los conversos al cristianismo debían evitar la contaminación de los ídolos, la fornicación, los ahogados y la sangre, pero que no debían seguir otros aspectos de la ley judía. Número 9. El cristianismo se alimentó y retroalimentó del paganismo y el pensamiento platónico. A medida que el cristianismo crecía en el mundo gentil, experimentó una gradual separación del judaísmo. Sin embargo, la cristianización nunca fue un proceso unidireccional, sino que se desarrolló con una especie de paralelismo, en el que el cristianismo absorbía elementos de los cultos preexistentes, mientras que estos se nutrían de aspectos de la fe de Cristo.
El cristianismo adoptó ingredientes del pensamiento platónico y del paganismo romano, como nombres de meses y días semanales e incluso el concepto de una semana de 7 días. En el proceso de conversión de la aristocracia del Imperio Romano, el cristianismo absorbió valores aristócratas. Con el tiempo, algunos santos cristianos absorbieron funciones asignadas a dioses paganos. Por ejemplo, el mártir Demetrio de Tesalónica fue designado patrón de los agricultores, del mismo modo que Demeter era la diosa griega de la agricultura. Número 10. Los cristianos casi no fueron perseguidos durante los 2 primeros siglos. Los seguidores de las religiones romanas tradicionales, en principio vieron al cristianismo como una entidad algo extraña, no del todo romana, pero tampoco totalmente bárbara. Los primeros cristianos cuestionaron las creencias fundamentales de la sociedad romana y se negaron a participar en ritos, festivales y el culto imperial. Esta conducta disidente los llevó a ser blanco de sospechas y de rumores de que eran individuos políticamente subversivos e incurrían en prácticas abominables como el canibalismo, el incesto y la magia negra. Algunas conversiones desgarraron familias. Tertuliano habla de jóvenes desheredados por convertirse al cristianismo y Justino Mártir menciona a un alto mando de religión pagana que denunció a su esposa cristiana. Sin embargo, durante casi todo el transcurso de sus 2 primeros siglos, el cristianismo fue generalmente tolerado y los episodios persecutorios se dieron como consecuencia de posiciones particulares de turbas y gobernantes, y no de una política imperial oficial. La persecución atribuida a Nerón a mediados del primer siglo de la Era Común se circunscribió a la ciudad de Roma. Número 11. El número de cristianos pasó de unos 7.000 en el año 100 a más de 200.000 en el año 200. No hubo grandes persecuciones cristianas en el Imperio Romano hasta que el cristianismo alcanzó una coyuntura crítica a mediados del siglo III. Habiendo comenzado con menos de 1.000 seguidores, hacia el año 100 la fe de Cristo había crecido hasta quizás un centenar de pequeñas iglesias locales, con un promedio de unos 70 miembros cada una. Sin embargo, esta composición no dejaba de ser la de una serie de grupos pequeños y segmentados. Hacia el año 200, las magnitudes habían cambiado y el número de cristianos se situaba en más de 200.000 personas, con comunidades de entre 500 y 1.000 fieles en más de 200 ciudades. Número 12. La pequeña paz de la Iglesia. A mediados del siglo III, los cristianos pasaron de reunirse principalmente en casas particulares a hacerlo en edificios concebidos para la práctica de la fe, con una sala principal de culto y otras dependencias de menor tamaño. La iglesia cristiana más antigua que se conserva data de esta época. Con base en un modelo de cálculo desarrollado por el sociólogo e investigador religioso estadounidense Rodney Stark, se estima que los cristianos representaban el 1.9% de la población romana en el año 250. Ese año el emperador Decio tipificó como delito capital la negativa a hacer sacrificios a los dioses romanos paganos, aunque sin prohibir el culto cristiano. Valeriano, emperador entre los años 253 y 260, aplicó políticas similares y luego siguió un periodo de 4 décadas de tolerancia cristiana, conocido como la Pequeña Paz de la Iglesia. Número 13. El Edicto de Milán puso fin a las persecuciones cristianas. Constantino I el Grande obtuvo el control total del Imperio Romano en el año 312 y se convirtió en el primer emperador cristiano, y aunque solo se bautizó en su lecho de muerte, aplicó políticas favorables al cristianismo. En el año 313 promulgó el Edicto de Milán, que estableció la tolerancia religiosa en el imperio y puso fin a las persecuciones oficiales de los cristianos. Constantino construyó iglesias, incluyendo la primera Basílica de San Pedro de Roma, y otorgó privilegios al clero cristiano, antes solo concedidos a los sacerdotes paganos, como la exención de impuestos. El emperador procristiano devolvió propiedades confiscadas a fieles, colocó en altos cargos a seguidores del cristianismo y patrocinó e inauguró en el año 325 el Concilio de Nicea, primera asamblea ecuménica de la fe de Cristo, al que asistieron delegados de todas las provincias del imperio para tomar decisiones de alto calado, incluyendo el establecimiento del credo. Número 14. El cristianismo creció hasta más de la mitad de la población romana. El espaldarazo de Constantino al cristianismo provocó un crecimiento exponencial de la religión, y algunos historiadores creen que a mediados del siglo IV, más de la mitad de los romanos eran cristianos. Bajo Constantino y sus hijos, varios ritos paganos, como la adivinación y el sacrificio de animales, empezaron a perder presencia en el imperio. Sin embargo,
buena parte de la sociedad romana conservó su naturaleza pagana, y el gobierno no detuvo su apoyo a instituciones religiosas tradicionales. Algunos estudiosos opinan que durante este periodo, más allá de la cristianización, se produjo una intensificación y un florecimiento de la cultura pública, en las que participaron judíos, paganos y cristianos. Número 15. El emperador Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial. Teodosio I el Grande, último emperador del Imperio Romano unificado, promulgó en el año 380 el Edicto de Tesalónica, que convirtió el cristianismo en la religión oficial de la entidad imperial. En los siglos posteriores a su muerte, Teodosio I se ganó la fama de ser el emperador que atacó y eliminó el paganismo para establecer la doctrina cristiana, surgida del Concilio de Nicea, como religión oficial imperial. Aunque varios historiadores rechazan como una leyenda la eliminación del paganismo en el siglo IV, Teodosio se quedó con el título de Adalid, de la victoria final del cristianismo. Algunos historiadores interpretan que el Edicto de Tesalónica no convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, sino en la religión oficial del Estado. Número 16. Teodosio no convirtió al paganismo en ilegal. No existen evidencias de que Teodosio reprimiera las prácticas religiosas diferentes a la cristiana, aunque legisló contra los sacrificios y varias formas de herejía. Durante el gobierno de Teodosio, los paganos continuaron ocupando puestos prominentes y los aristócratas fieles al paganismo fueron designados para altos cargos. Incluso en el Senado romano se formó un lobby pagano que tuvo una importante influencia en las cuestiones administrativas del imperio. Tasiano y Símaco, nombrados en el año 391 por Teodosio, fueron los últimos cónsules paganos del Imperio Romano. Teodosio mantuvo los templos paganos abiertos y solo prohibió los sacrificios de animales y algunos actos calificados como herejes. Número 17. Los cristianos pasaron de perseguidos a perseguidores. Si bien la tolerancia religiosa de Teodosio es ampliamente reconocida, no pudo evitar algunos brotes antipaganos en el imperio, uno de los cuales fue encabezado por Materno Sinegio, prefecto pretoriano de Oriente y después cónsul. Sinegio, un cristiano fanatizado, organizó una destrucción generalizada de templos y símbolos paganos en todas las provincias imperiales orientales. Se cree que esta fue una acción particular ejecutada por Sinegio, ya que no existe ninguna evidencia de que Teodosio deseara tal destrucción. De hecho, cuando Sinegio murió en el año 388, Teodosio lo sustituyó con un pagano moderado. Número 18. Italia mantuvo sus tradiciones seculares a la par del crecimiento del cristianismo. A principios del siglo V, la aristocracia senatorial romana se había convertido al cristianismo casi en su totalidad. Esta élite cristianizada pudo mantener, en Italia, hasta finales del siglo VI, las tradiciones seculares de la ciudad de Roma. Esta supervivencia de las tradiciones seculares fue apoyada tanto por el gobierno del imperio como por el papado. León I, primer papa en recibir la denominación de El Grande, y más conocido por su entrevista con Atila, quería asegurarse de que los romanos participaran en la vida religiosa de la ciudad. Número 19. El Imperio Romano de Oriente entró en conflicto con el papado. Tras la muerte de Teodosio I en el año 395, la administración del Estado romano se dividió en dos cortes separadas, una occidental y la otra oriental, de manera permanente. En el siglo V el Imperio de Occidente estaba en decadencia, mientras que el de Oriente, bajo Teodosio II, funcionaba bien. Teodosio II, constructor de las murallas de Constantinopla, detentaba una posición más fuerte en el sistema imperial y, basado en su mayor poderío militar, intentó hacer valer su fuerza sobre el Imperio Occidental. Los concilios de Éfeso y Calcedonia, el primero convocado por Teodosio II en el año 449 y el segundo por su sucesor, Marciano, 2 años después, no fueron reconocidos por el papado. Número 20. El Papa desafió al Imperio Romano de Oriente. El Papa León I intentó desafiar las decisiones religiosas tomadas en los concilios respaldados por el emperador bizantino, argumentando que éste debía ocuparse de las cuestiones seculares, dejando los asuntos divinos en manos del clero. Durante los 3 primeros siglos del imperio, los emperadores romanos habían asumido que la religión era una de sus responsabilidades, y uno de sus títulos era el de Pontífice Máximo, o sumo sacerdote de los cultos oficiales. Tras la división imperial entre Occidente y Oriente, los emperadores occidentales renunciaron al título de Pontífice Máximo
pero los orientales continuaron asumiendo que una de sus funciones era la regulación de los asuntos religiosos. Número 21. El Imperio de Oriente impuso su dominio sobre el de Occidente y el papado. El emperador occidental Valentiniano III, quien reinó entre los años 425 y 455, fue esencialmente nombrado por su colega de Oriente Teodosio II, y existen pruebas de que subordinó su política a la de Constantinopla. Ante estos hechos cumplidos y sin el respaldo del emperador occidental, el Papa León tuvo que admitir la autoridad del emperador de Oriente sobre el de Occidente, lo que marcó el comienzo de la tendencia de dominio de la Iglesia cristiana por parte del Estado. En el año 535, el emperador oriental Justiniano I intentó afirmar el control de Italia, lo que provocó la Guerra Gótica, que duró casi 2 décadas. Este conflicto terminó en el año 554 con la victoria imperial sobre el reino ostrogodo de Italia y permitió a los bizantinos ocupar la península itálica, Sicilia y Dalmacia. Número 22. La decadencia del Senado romano permitió que los obispos ganaran influencia. Finalizada la Guerra Gótica, la aristocracia senatorial regresó a la ciudad de Roma para un periodo de reconstrucción. Los cambios provocados por la guerra y los ajustes introducidos por Justiniano a la administración de Italia en las décadas posteriores eliminaron los apoyos que habían permitido retener el poder a la élite senatorial. El Senado decayó velozmente y los obispos asumieron roles de liderazgo cívico en lugar de los senadores, lo que permitió aumentar la influencia del Papa. Justiniano se interesó activamente en los asuntos religiosos y eclesiásticos, lo que aceleró la tendencia de control estatal de la Iglesia. Número 23. Entre finales del siglo VII y mediados del siglo VIII, 11 de los 13 papas fueron de Oriente. Mientras que con el Edicto de Milán, Constantino I el Grande había dado a los romanos la libertad de practicar la religión que desearan, Justiniano I el Grande implantó una política en la que la unidad del imperio presuponía la unidad en la fe. Con esa premisa, Justiniano combatió las desviaciones, especialmente las religiosas, con el poder coercitivo y punitivo de la legislación imperial que él mismo concebía. La severa legislación del Imperio Romano Oriental temprano ha sido descrita como la causa de la eliminación total de la libertad de conciencia, prevista en el Edicto de Milán. Entre finales del siglo VII y mediados del siglo VIII, fueron electos 13 papas, de los cuales 11 pertenecían a influyentes familias de Oriente. Estos jefes máximos de la Iglesia necesitaban la aprobación del jefe del Estado, el emperador bizantino. Número 24. Surgimiento del Estado Pontificio. La unión de la Iglesia y el Estado impulsada por el Imperio de Oriente aumentó el poder y la influencia de ambos. La mayoría de los estudiosos coincide en que durante los siglos VII y VIII se produjo el fin del mundo antiguo y el cristianismo se transformó en sus formas medievales, produciéndose la creación del Estado Pontificio y la trascendental alianza entre el papado y el militante rey franco Carlomagno, a través de la cual Europa fue cristianizada. Con la formación del Estado papal, las propiedades del emperador pasaron a manos del obispo de Roma y comenzó en serio la conversión de templos en iglesias. Según el autor contemporáneo Feyo Schudebohm, con la única excepción del Panteón, todas las conversiones de templos conocidas en la ciudad de Roma datan de la época del Estado Pontificio. Número 25. Algunas condiciones del Imperio Romano contribuyeron a la difusión del cristianismo. Algunas características peculiares del Imperio Romano contribuyeron a la cristianización, tales como la moneda universal que hizo más fáciles los viajes, la relativa seguridad interna y la excelente red de carreteras. La cultura política grecorromana, la filosofía helenística y un idioma común, al menos entre las élites, hicieron que la cristianización romana fuera menos complicada que en lugares como China y Persia. La dispersión del judaísmo por todo el mundo también contribuyó a la difusión del cristianismo. Existen evidencias de que las comunidades de la diáspora sirvieron como centros para los primeros sermones. Número 26. La gran inclusión del cristianismo fue su principal factor de éxito. El cristianismo primitivo no se vio obstaculizado por limitaciones étnicas ni geográficas y podía ser experimentado como un nuevo comienzo espiritual por cualquier hombre o mujer, sin distinción de razas ni de condición social. El bautismo era gratuito, los clérigos no cobraban honorarios, las donaciones eran voluntarias y la religión de base igualitaria, poniendo la ética y la filosofía al alcance de personas corrientes, la mayoría de las cuales ni siquiera sabía leer o escribir.
Muchos estudiosos ven esta inclusión como el principal factor de éxito del cristianismo. Número 27. El cristianismo revolucionó el pensamiento personal. El historiador Raymond Van Damme afirma que la conversión al cristianismo produjo una nueva forma de pensar y de creer que supuso una reorganización fundamental en la forma en que las personas pensaban sobre sí mismas y sobre los demás. El cristianismo abarcaba a todo el mundo, incluso a los pecadores, a condición de que estuvieran dispuestos al arrepentimiento. La palabra del griego antiguo que dio origen al término pecador significa inmoral o que está afuera. Jesús usó la palabra y convocó a todos los que estuvieran dispuestos al arrepentimiento. Pablo fue más allá en la aplicación del término y dijo que todos los excluidos podían ser incluidos. Número 28. La oferta de la vida eterna hizo muy atractivo al cristianismo. La propuesta religiosa cristiana se basaba en que la salvación estaba al alcance de todos e incluía la vida eterna, un componente psicológicamente irresistible del cristianismo. El paganismo antiguo tenía una variedad de ideas sobre la vida después de la muerte física, desde la negación total de su existencia hasta la creencia en el Hades y en el inframundo. El Islam, la otra gran religión que siguió al cristianismo, adoptó también la idea de la vida eterna. Número 29. El papel de las mujeres. Las epístolas del apóstol Pablo proporcionan algunas de las primeras fuentes documentales sobre mujeres como auténticas compañeras en las misiones para expandir la religión cristiana. Ross Kramer, profesor de estudios religiosos de la Universidad de Brown, afirma que el cristianismo ofreció a las mujeres de los primeros siglos de la era común un nuevo sentido de valía. La teóloga e historiadora Judith Liu escribió: en partes del imperio, las mujeres influyentes pudieron utilizar la religión para negociar un papel para sí mismas en la sociedad que los marcos conceptuales existentes no legitimaban. Sin embargo, el liderazgo posterior del catolicismo restringió el papel de la mujer en la religión. Número 30. La caridad cristiana. El profesor de religión Stephen C. Muir escribió: la caridad fue, de hecho, una política institucionalizada del cristianismo desde sus inicios. Si bien esta situación no fue la única razón del crecimiento del grupo, fue un factor importante. Los primeros cristianos se comportaron muy generosamente con los pobres, y no hay duda de que la caridad cristiana era una ideología puesta en práctica, sostiene Muir. Antes del cristianismo, si bien los actos de generosidad no eran inauditos, la mayoría estaba concebido deliberadamente para elevar el estatus de las élites acomodadas. Número 31. Abnegación cristiana durante la peste. Durante la época de formación del cristianismo, dos plagas devastaron el Imperio Romano: la peste antonina en el año 154 y la plaga de Cipriano en el 251. Los médicos romanos atendían a las élites, mientras que la gente común estaba indefensa, aunque los cuidados médicos no ayudaban casi nada a los pacientes, porque los doctores desconocían el origen de la peste. La situación de indefensión de los pobres era notoria. Durante estas pestes, los cristianos se comportaron con gran abnegación, cuidando enfermos y tratando de remediar la vida de los huérfanos, con lo que ganaron simpatías y nuevos seguidores. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 31 datos de la historia del cristianismo en el Imperio Romano. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.